Galerías Efímeras surgió de observar cómo en distintos locales comerciales de mi barrio había siempre una pared destinada a mostrar cosas que eran de los propios dueños y que no tenían nada que ver con el local en sí, o sea que no eran publicidad, sino textos de distinta índole, frases filosóficas, fotografías, dibujos de los chicos, etcétera. Lo que hice fue detectar estos espacios y realizar pequeños señalamientos. Consideré que son espacios que venían a cumplir una función expositiva de muestra, muy espontáneamente, muy naturalmente. Entonces la primera muestra de galerías efímeras fue en Kiosco Caco, en el que se mostró una tarde, una noche, y que se mostraba un mes antes del cierre definitivo del local. Lo que se mostraba justamente era esta pared que Javier, el dueño, había destinado a mostrar, a pegar artículos sobre la problemática boliviana, inmigrante, indigenista, frases positivas, cosas de folclore, y se mostraba esta pared sin ningún otro añadido. Esta muestra se inauguró en simultáneo con Carnicerías La Paz, que quedaba a pocos metros de Kiosco Caco. Carnicerías La Paz, por el contrario, siguió funcionando y en ella realizamos un montón de muestras más hasta prácticamente hasta la actualidad. Ahí en Carnicerías La Paz sí llevé una artista. También había una pared que los dueños, la familia Rintich, había destinado a pegar los dibujos de los hijos, de los nenes, y lo que hizo el artista Diego Galíndez es trabajar con unas figuritas flotantes como muy infantiles también y mezclarlas con los dibujos de los nenes. Otro espacio en cierto modo muy inmaterial, entre comillas, dentro de galerías efímeras es las mirillas de las puertas, ocupadas con una muestra que se llamó Cecía. La artista era Eugenia González Musano. Ella tenía unas figuritas muy pequeñas, que habrán sido unas 10, 12 figuritas, y elaboramos un dispositivo para colgar estas figuritas delante de la mirilla. La muestra era a pedido, el que lo pedía recibía la muestra en su casa, en su puerta, se colocaba este dispositivo del lado de afuera y la persona desde adentro miraba cómo las figuritas iban pasando por el agujerito. Otro espacio de estos que yo pienso como inmateriales es una casilla de correo en la que hubo una muestra de Florencia Agüero. Ella seleccionó personas, amigos de otras partes del mundo que no eran de Argentina y los invitó a, mediante un intercambio de conversaciones y de mails, encontrar juntos una imagen para su fondo de escritorio, fondo de pantalla de la PC. Es decir, que la muestra era para una persona y fueron invitadas alrededor de unas 10 personas. Otra muestra en Carnicerías La Paz fue Magia. Se trataba de 10 cortes de carne que eran asociados con 10 artistas de Córdoba. Se vendían como obra los cortes de carne y se entregaban por kilo al valor de la carne sin valor agregado, es decir que el producto de la venta iba para el carnicero y no para los artistas ni para, en mi caso, como galerista. Junto con el kilo de corte de carne se entregaba un certificado de obra firmado por el artista validando que eso era una obra. Otra muestra de Eugenia Musano en Galerías Efímeras fue Proyecto en Fruta. Ella lo que hacía era reemplazar los stickers de las frutas, los stickers industriales, por stickers de su propia elaboración, que son imágenes extraídas de un trabajo de archivo de su propia obra. Esta muestra se llevó a cabo en 2 verdulerías. En la primera en Barrio Jardín, la fruta se vendía sin ninguna indicación de que eso fuera una obra y de una forma bastante invisible. Y por otra parte, en la segunda edición del proyecto, en otra verdulería,
también se vendían por delivery, es decir, que en los pedidos que la gente hacía de fruta a domicilio le llegaba la fruta con la obra. Y en esta misma muestra de Cófico hicimos un paralelo con carritos de verdura del centro de la ciudad de Córdoba, específicamente en 3 carritos de frutas y verduras, en los que todas las frutas fueron estiqueadas con estos dibujitos y salían sin valor agregado, sin ningún tipo de indicación de que eso era obra. En librería Amerindia se llevó a cabo la muestra de Manuel Molina, que consistía en 67 señaladores, cada uno contenía una frase de un poema, es decir, que entre todos construían un poema, y estos señaladores estaban distribuidos en 67 libros, sin ningún tipo de indicación de que eran obra ni de cuáles eran los libros, es decir, una muestra prácticamente invisible. Otra parte de la muestra consistía en libros de autor, libros únicos, ejemplares únicos, en un total de 7 libros que estaban también mezclados entre los libros del local, también de forma invisible, sin señalética. Los libros sí se vendían a precio de obra, que es un precio muy distinto al de los libros que allí se venden. También de esta muestra fue parte un video en el que se veía una especie de documentación de la realización de los libros. El video se llamaba Las manos son el reverso de la industria. Ni en este caso de Librería Amerindia ni en ninguno de los otros casos de galerías efímeras en locales comerciales se interrumpe la actividad comercial, es decir, que los clientes entran, salen, compran, consultan mientras la muestra está ocurriendo. Fresca, lo cotidiano de la resaca, fue la muestra de Gabriela Grimaux, una artista de La Rioja, en el Cotillón Ruta 20. Y allí lo que hizo Gabriela fue llevar al cotillón un montón de bolsas de ropa sucia, ropa usada, y distribuirlas ahí por el piso, poner fanzines de elaboración propia en las vitrinas, también llevar frascos en donde ella acumulaba cigarrillos, aceite quemado, es decir, cosas de su vida cotidiana, unos tuppers con papas brotadas, y ponerse ella personalmente mientras las horas de la tarde en las que estaba abierto el local a freír cebolla y convidarle cebolla frita con pan a la gente que estaba ahí. También a tomar cerveza y convidarle cerveza a la gente, etcétera. Como una acción, como una mezcla entre una instalación de su vida cotidiana, de su ambiente más doméstico y cotidiano, con superpuesto con la vida más cotidiana del local. Una muestra para nadie en la nada fue la muestra de Marta Mansilla, que se llevó a cabo en un río en Cabalango. Lo que se hizo fue llevar una selección de grabados de Marta y distribuirla por un amplio espacio lejos de los turistas, donde realmente no había nadie, no pasaba nadie, y entre la arena, entre los yuyos, y también como una acción hacia el final de la tarde, poner los dibujos en el río para que se los lleve el agua. Caracoles rojos luminosos fue una muestra de fantasía en un terreno baldío de Barrio Observatorio, y lo que había era una instalación de una gran rama roja en adelante sobre uno de los arcos de fútbol de una canchita que está abandonada ahí en el terreno baldío.
Y por detrás de esto, que era como una entrada, se llevó a cabo una acción, una performance de fantasía, que además repartió un texto a la gente que fue. Esta fue una muestra en una panadería del centro de Córdoba de Cristi Cortés, se llamó Fuego, y aquí lo que había era una serie de videos de videoarte y de acciones performáticas en el tele del local. El tele que habitualmente tiene señal de cable. También había distribuidas sobre las mesas fotografías de las manos de la madre del artista. La madre del artista también aparece en los videos. Había también unos álbumes de fotos del gato de Cristi, con miles de fotos del gato. Y todo esto formaba parte de Fuego, más unos señaladores donde había fotos de Cristi con su gato para que la gente se lleve. En el cine porno Tao Sex hubo una función de una serie de videos de una artista de Misiones, María Jimena Bueno, con el video Vestigios del Alma, un video de Juan Manuel Ipiña de Buenos Aires, Matame 42, y un video de Alex Mercader de Chile, en el que realiza una larga masturbación y después se bebe su propio esperma y luego deposita entierra una parte en el jardín. El video Vestigios del Alma, María Jimena está sentada frente a una pared blanca en la que se proyecta su propia sombra y ella la acaricia. Y en el video de Juan Manuel Ipiña se trata de una especie de documental muy videoarte, de una serie performática o de acciones en la que él experimenta con distintos tipos de drogas con diversas mujeres que actúan como especie de enfermeras, porque son las que le inoculan o le inyectan a él estas drogas y después se quedan como cuidando, controlando los resultados en el cuerpo de Juan Manuel. También Cookie, que es una de las artistas que llevaba un registro escrito de este ciclo, del ciclo Expectativa Cero, que es el ciclo en el que se desarrolló esta muestra del cine, más muchas otras. Cookie realizó su registro escrito en el cine porno desnuda. Y también hubo otro video fuera de programa, que es el de Caramelo, que se llama Point Point. Un museo en un placar es la muestra de Gabriela Hacha. Resulta que Gabriela tiene un museo en un placar de su casa, un museo en miniatura, donde todo ocurre como un museo bastante precario, obviamente, como toda cosa en una casa, ¿no? Tiene una catalogación bastante precaria, tiene una organización bastante desorganizada, etcétera, pero no deja de ser una colección como muy rica y muy compleja y muy interesante de fósiles, piedras y cosas de diversa índole. Un referente para ella es el Museo Roxen de Córdoba, que es un museo que se llama justamente Museo Polifacético. Bueno, este ropero de Gabriela tiene como cosas más relacionadas como un museo en sí, como son los fósiles, pero también un montón de cosas que ella fue juntando, como obras de otros artistas o cucharas viejas o estampitas o cosas de su abuela. Así que todo esto está en estos cajones de un placar de su casa, y lo que hicimos fue organizar un poco un recorrido por este material, como si Gabriela fuera la guía del museo, que iba
abriendo cada cajón y mostrándoselo a las personas que habían concurrido y explicando y contando un poco la historia de cada pieza y de cada sección, porque cada cajón conformaba una sección específica de cosas. En el cementerio San Jerónimo se llevó a cabo una muestra mía, donde se presentaban 3 libros. Estos libros eran de textos y dibujos que fueron el resultado de un proceso personal de duelo y se presentaron ahí en el cementerio junto con una acción performática, y eso fue la muestra a través de los párpados. En el vivero El Fénix fue la muestra un Ana de Real colgado a la pared y una naranja amarga, de varios artistas que realizaron. El vivero es muy grande, tiene espacios como muy diversos, diferenciados entre sí, y los artistas decidieron como tomar muchos espacios en simultáneo y realizar como una muestra como a modo de circuito que había que recorrer para ir encontrándose con las obras. Las obras llevaron mucho tiempo, meses de realización, porque ellos apostaron a procesos naturales que llevan mucho tiempo, como el crecimiento de pasto para una escultura, como el crecimiento de musgo. Y realizaron varias instalaciones y también videos dentro del invernadero. Y toda esta muestra duró, que llevó aproximadamente 3 meses previos, duró, como todas las muestras de efímeras, una tarde. La presencia del otro, la muestra de Inés Miserendino en una farmacia de su propia familia en Villa Carlos Paz, también duró una tarde y consistió en mostrar varios procesos que ella venía desarrollando en torno a estos materiales, como las pastillas, como recetarios, juramentos hipocráticos. Ella realizó una acción previa, una obra previa que consistía en pegarle frases a medicamentos de venta que estaban a la venta, unas frases que quedaban como camufladas, que parecían casi como venir de fábrica, frases que no tenían nada que ver con el medicamento ni con el envase en sí. Y estas cajas, muchas que ella intervino, salieron así a la venta para que la persona en su casa se dé cuenta o no de que ahí había algo un poco extraño. También las fotografías de estos medicamentos intervenidos fueron pegados en las vitrinas del local. Los juramentos hipocráticos de distintos médicos que ella copió a mano estaban pegados en una pared. En donde estaban los ositos de peluche para bebé había un osito de plástico transparente relleno de blisters de pastillas. También una especie de coso supersticioso, como ella un poco lo llamaba, que era un tronco forrado de blisters, con una parte descubierta que es como para tocar y pedir un deseo. Y también varios cuadernos con recetas de medicamentos psicotrópicos o medicamentos como para la depresión o para problemas como mentales, como ser clonazepam, sertralina, etcétera. Recetas en las que ella dibujaba y escribía como especie de crónicas de su vida diaria, y otros cuadernos con dibujos personales, íntimos. En la playa de estacionamiento Azteca, también en barrio Observatorio, fue la muestra de Paulí, de lo íntimo, y se trató de varios procesos como crudos, inconclusos, inacabados, que ella misma no puede considerar obra, y a toda esta serie de cosas así, no como incompletas, crudas, fueron puestas en relación en este espacio tan grande. Había, por ejemplo, una serie de sobres
abiertos y escritos con relatos o crónicas o pensamientos de su vida cotidiana, diaria, una serie de post-it escritos también con frases. Había una serie de videos performáticos con acciones, unas pequeñas fotitos recubiertas de unas redes rojas, en las redes de las bolsas de verdura, y fotitos que eran tomadas de la web, con su cámara, dibujitos que ella iba realizando, como esos dibujos que uno hace cuando está distraído, y una especie de colección de objetos de color con un libro de Dalí. LOL fue una muestra realizada en mi departamento. Había 3 series de videos que se mostraban cada uno en 3 espacios diferentes del departamento, que es muy chiquito. Una serie se mostraba en el baño, entonces todos se amontonaban ahí. El televisor estaba en el lavatorio. La otra serie se mostraba en la cocina. Y la otra serie se mostraba en lo que viene a ser el living, que en realidad es un espacio vacío. Y también se mostraban en una segunda parte de esta muestra los dibujos, la serie completa de dibujos de Sebastián Maturano, que es un artista que produce muchísimo, tiene mucho material. Entonces la idea fue no poner sus dibujos en las paredes, no colgarlos, sino llevarlos tal como él los tiene en su casa, en cajas, en bolsas, en carpetas, y irlos abriendo, irlos desplegando de esa forma como caótica y pasándolos de mano en mano. Allá en Lo Pandito es una muestra de Cecilia Jausoro, que en principio la invitación fue a mostrar en un auto en movimiento, en el auto de Cecilia. Lo Pandito es una expresión de Tras las Sierras que se utiliza para denominar esas zonas del río como muy bajitas, y la propuesta inicial era que la muestra suceda viajando en el auto, llevando material en las piernas de la gente que va atrás sentada, cajas o carpetas o bolsas de dibujos. Efectivamente así sucedió, pero también Cecilia propuso que el viaje sea hacia la Reserva Ecológica de Córdoba, que queda cerca del Chateau, y una vez en la reserva bajar más material y desplegarlo ahí en el medio de la naturaleza y verlo en ese contexto. Entonces la muestra constó de 2 viajes en 2 semanas diferentes con esa modalidad. Viajando íbamos viendo videos, una serie de videos, dibujos, una serie de cerámicos, de pequeños botoncitos de cerámica bordados, y cuando llegábamos a la reserva bajábamos más cajas de material, también piezas de cerámica, dibujos desplegados y cuadernos que los veíamos en el lugar. Francis Vipont es un alter ego de la escritora, performer y artista Cookie. Francis Vipont escribió un libro que se llama Estiquear, y este libro fue presentado en el Neverland del Patio Olmos de Córdoba, en la sala de juegos. La propuesta era que todos los visitantes pudieran pasar unos 45 minutos jugando libremente los juegos que quieran, y después en el patio de comida se presentaba el libro. El libro está escrito con stickers, son como poemas, y Cookie firmaba los libros y los entregaba. Cúmulo Abierto fue la muestra de Gerardo Repeto en la ferretería Falucho, de Bustos Pablo, y lo que Gerardo hizo fue, previo a la muestra, llevarse una bolsa de pequeños objetitos de la ferretería y pintarlos con una pintura industrial que retiene la luz y luego la va soltando en la oscuridad, brilla en la oscuridad. Entonces dispuso en un espacio de la ferretería todos estos objetos en el piso, le colocó unos reflectores durante unos 15 minutos para que se carguen, y después apagó la luz y todos estos objetos brillaban. Después invitó a los participantes
a llevarse estos objetos del piso y pasar a la sala donde están las estanterías llenas de cajoncitos con cosas de la ferretería, e ir diseminando y dejando por ahí desperdigados todos estos objetitos brillantes. Todo esto en la oscuridad, era de noche y las luces estaban apagadas, así que con las luces de los celulares o pequeñas linternas, las personas iban caminando entre un montón de estanterías, un montón de cajoncitos, revisando y dejando abandonados estos objetitos para que después brillen en la oscuridad.